Bien, bienvenidos a todos. Es un honor para el CARI y para mí en particular estar presente hoy en el seminario que ha organizado el Comité de Asuntos Corporativos Internacionales del CARI. Felicitaciones, Facundo, Gustavo, Mica. eh, Geopolítica y economía, la llave para desbloquear el crecimiento, que tiene mucho que ver con la tarea del CARI de promover una dirigencia eh, con un grado suficiente de confianza para establecer diálogos sobre el mediano y largo plazo, sobre temas estratégicos que muchas veces la coyuntura no nos permite enfocarnos, pero una de nuestras misiones desde el CARI es focalizarnos en temas de mediano y largo plazo que nos pueden ayudar a ordenarnos desde el Estado de la sociedad civil en el día a día, ¿no? La coyuntura. Y también siguiendo la tradición del CARI, lo cual me parece una muy buena decisión, vamos a tener tres diálogos en donde vamos a estar tratando el horizonte de los agronegocios. Muchas gracias, Fernando García Gossi, por estar con nosotros, que va a estar hablando con Martín Piñero. El segundo panel de la seguridad energética al mercado global, que va a estar presente Ernesto López Anadón, y bueno, va a estar entrevistando, haciendo un diálogo a Parisi. Y el tercer panel, el país como hub de la economía del conocimiento, Karina de Lázari, y lo va a estar entrevistando Facundo, que está a mi derecha. Así que muchísimas gracias a todos, esperemos que el diálogo sea muy útil y que sea un puntapié inicial para continuar con este proceso. Gracias, Facundo. Chico. Le damos el pie a Martín entonces para el primer bloque, simplemente para dejarnos el tiempo, tengan en cuenta aquellas dudas o preguntas de quienes estamos presentes, y hay muchas personas que nos están siguiendo de manera virtual en el país, que van a poder acercar sus preguntas por el chat o bien por escrito a los moderadores para poder facilitar los tiempos de la conversación. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Como decía Francisco, la idea es tener un diálogo donde yo tengo la parte fácil del diálogo, que es hacer las preguntas, y en cambio acá Fernando tiene la parte difícil, que es dar las respuestas. Porque las preguntas no necesariamente tienen que ser buenas e inteligentes, pero las respuestas sí. El tema obviamente es un tema tremendamente candente y importante en este momento, que es pensar qué hacemos con el sector agropecuario en un momento en que están pasando muchas cosas en el mundo. Todos sabemos, y digamos, los que estamos del lado del sector agropecuario, siempre decimos, cada vez que podemos, que tenemos un micrófono delante, que el sector agropecuario es el sector más competitivo del país, que tenemos los costos de producción más bajos del mundo, que somos tremendamente competitivos a nivel internacional. Pero, como siempre, la moneda tiene dos caras. También uno puede decir que si comparamos las tasas de crecimiento de los últimos 20 años con Brasil, con Uruguay y con Paraguay, por irnos a lugares raros, nuestro crecimiento ha sido un tercio de los que esos países. Entonces es un sector muy competitivo, pero que sin embargo, y a pesar de que probablemente nosotros tenemos las mejores condiciones ecológicas de los tres países, el crecimiento del sector no ha sido tan bueno. Por otra parte, también la producción está muy concentrada en unos pocos productos, como 7, 8 productos son el 70% de la producción, y las exportaciones están muy concentradas en unos pocos países. 7, 8 destinos son de nuevo el 80%.
O sea, el sector tremendamente competitivo, pero tiene también ciertas debilidades que es necesario resolver. Una tercera es que es muy primarizado frente a otros países, y si nos comparamos con Europa, es una agricultura muy primarizada, con con poca integración a la producción de alimentos, digamos. Producimos commodities, pero no necesariamente alimentos. Bueno, en ese contexto interno que todos conocemos, hay un contexto externo que justamente en este momento está tremendamente cambiante, tremendamente difícil y presentando nuevas oportunidades y nuevas dificultades. Por de pronto está la firma de la Unión Europea, que seguramente será en diciembre, que va a cambiar, no demasiado, pero va a cambiar algunas cosas. Y está la firma el acuerdo con Estados Unidos, del cual todavía sabemos muy poco, pero algunas cosas sabemos que nos da al sector agropecuario algunas oportunidades adicionales, seguramente muchas oportunidades en las inversiones, más que en el comercio, pero que hay todavía un montón de áreas que no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Pero si uno suma eso, suma, digamos, la guerra arancelaria que del presidente Trump y la posible firma de dos enormes acuerdos comerciales y de inversión de la Argentina en los próximos meses, en el próximo mes seguramente, estamos enfrentando una situación muy desafiante que seguramente va a abrir muchísimas oportunidades y también muchas dificultades. Bueno, esa era un poco la introducción para decirte a vos cómo estamos pensando el tema en el CARE, digamos. No sé cómo están pensando ustedes en el sector privado, pero la idea del diálogo es que justamente ustedes nos cuenten, el sector privado nos cuente, podamos interactuar con ustedes para tener la perspectiva. Entonces, bueno, la primera pregunta es más o menos obvia y es, ¿cómo están evaluando este nuevo contexto? Y si les parece, tienen optimismo con respecto a que verdaderamente va a definir un contexto bueno para las inversiones. O por el contrario, están espantados, desconcertados y no tienen la menor idea de qué van a hacer. No. Bueno, muchas gracias Eso es para dar por la explicación. Sí. Bueno, arrancaría. Hay muchas cosas para decir, si bien aclaro que no soy mi carrera de 35 años en Cargill tiene que ver con la ejecución de negocios, con la parte comercial. No soy un académico, además soy economista. No soy agrónomo, ¿no? Pero lo primero que se me ocurre, digamos, importante marcar y relacionando el sector digamos, con la parte internacional, es que no es solo ya desde hace diría, unos 15 o 20 años, no es un negocio de alimentos únicamente. Desde que entró el tema sustentabilidad y en principio entró desde el lado de la producción de biocombustibles, entró un componente político en la fijación de precios y en las regulaciones y cambió la manera en que miramos el negocio. El negocio antes de eso era alimentos, ¿no? Era población, crecimiento o no crecimiento, mejora el ingreso de las personas, consume más, consume arroz o consume carne y entonces eso cambiaba. Bueno, a partir de un determinado momento pasó a ser mandatos de biodiesel, impulso de producción de determinados combustibles, de determinadas cosechas en lugar de otras. Bueno, eso le agregó una volatilidad enorme y eso cambió la manera en que nosotros miramos el negocio. De hecho, cuando esto ocurrió, que fue al principio de los 2000, había un debate que casi era moral, que era si estaba bien quemar alimentos, ¿no? Después eso fue cambiando y ahora hay un gran impulso, digamos, para el lado de los combustibles renovables. Pero, por otro lado, está el mandato de la no deforestación, ¿no? Entonces, es un negocio que, por un lado, desde el lado de las políticas públicas, me da la sensación que es
como si estuviéramos apretando fuertemente el acelerador y poniendo un freno de mano, ¿no? Porque las sociedades le piden al sector agrario que produzca más para poder quemar alimento para producir combustible, y por otro lado, en muchos casos era, bueno, no se puede genéticamente modificado, no se puede esto, no se puede lo otro. Entonces, es de altísima para mí complejidad el sector, porque básicamente no solo hablamos de alimentos. Con respecto al tema de la competitividad, hay algo que es muy fuerte y que, bueno, que genera, lamentablemente es lo que, digamos, más se ve de nuestro sector y tiene que ver con un reclamo constante que es el tema de la retención, ¿no? Yo creo que si en Estados Unidos o en Brasil se pusiera un 30% de impuesto de exportación a la soja, habría una revolución directamente. Creo que los productores pararían el país y se mataría una gran parte de la producción en muchas partes del mundo si tuvieran las mismas condiciones que se tienen aquí. Yo siempre digo que es como en muchos casos los jugadores de fútbol que tenemos, ¿no? Que se acostumbran a jugar en lugares, desde chicos, en lugares muy poco favorecidos, y después van a jugar a la cancha del Milan y brillan. Entonces aquí el productor tiene una condición económica muy desfavorable y entonces ha sido muy proclive a asumir tecnologías y a tomar riesgos que por otro lado son limitados. Como mencionabas, el tema de la cosecha concentrada, bueno, eso un poco tiene que ver con los riesgos, ¿no? O sea, cuando los márgenes son muy apretados, jugarse a hacer algo diferente y perder no es como, bueno, está el arco y hay que patear al medio, que son las cosechas que nosotros estamos especializados y donde hay una estructura de comercialización bastante avanzada que permite, digamos, fluidez y liquidez en la venta. Entonces, ¿cómo lo vemos? Yo siempre menciono negocio por la parte, digamos, de nosotros somos exportadores, pero hay un círculo, hay una comunidad de negocios alrededor del agro que es fantástica, ¿no? En la Argentina. Entonces yo digo, bueno, el productor está en el medio, y si al productor le va mal, nada funciona. Es así de simple. No hay juego cuando, por ejemplo, ocurre que hay condiciones muy adversas de precios, por ejemplo, y el productor decide guardar la producción y la pone en silo bolsa y no la vende, todo el sector se para. No hay exportaciones, no hay movimiento de camiones, no hay nada. Ahora, dicho eso, Argentina es un país relativamente poco poblado en términos de superficie de lo que es capaz de producir. Entonces, somos exportadores. Para ser exportadores necesitamos una red de infraestructura muy pesada, diría sofisticada, que es la que provee el resto de la industria del con respecto al tema de las expectativas, yo el otro día hacía un chequeo interno en nuestra compañía. Entonces, por ejemplo, tenemos una determinada cantidad de viajes de camión en el año. Entonces decíamos, bueno, el promedio de edad de los camiones nuestro puede ser una muestra secada, pero es de edad de 22 años. O sea, ese es el parque de camiones que transporta grano. Por lo menos lo nuestro, pero puede ser llegado, pero digo, es muy significativo. Trasladamos por tren un poquito más del 10%. Eso no es necesariamente eficiente y no va en favor de la producción en zonas distantes de los puertos de exportación. Entonces, oportunidades para crecer y para mejorar y para generar inversiones hay muchas. Si nosotros pudiésemos producir, digamos, para tirar un número, 180 millones de toneladas, necesitaríamos, por ejemplo, que en la hidrovía el calado sea mayor y que con mayor calado cada barco pueda sacar más volumen, y eso ahorraría
que los barcos tengan que ir a otros puertos y por otro lado haría que hagan falta menos barcos para trasladar el mismo volumen. Por lo tanto, podríamos trasladar más volumen eventualmente con la misma cantidad de barcos que tenemos hoy. Entonces lo vemos con expectativa positiva. Tomando eso que lo ve en el futuro con cierto optimismo. Vos mencionaste dos o tres de las restricciones que todo el mundo conoce, digamos. Siempre se hablan. Las retenciones, obviamente, gran responsables. Probablemente la principal explicación de la diferencia de comportamiento con Brasil y Uruguay. Obviamente la infraestructura que está terriblemente mal, la hidrovía. Total. Ahora, si mañana te llamara Caputo y además lo invitara a Kirchner, por lo que ahora quiero decir, porque también está todo lo que tiene que ver con el sistema productivo, pero también una vez que lo producís, ¿qué haces con eso? ¿Cómo lo vendés? ¿No? Está todo el tema de la inserción internacional. Que curiosamente en la Argentina ambas cosas están bastante mal. Entonces te hago una pregunta que tiene dos partes. Primero, si los dos ministros te dijeran, bueno, sí, usted tiene una larga lista de quejas, pero a ver, ¿cuáles son las tres principales? ¿No? ¿Qué es lo que más si mañana tenemos que hacer algo, cuál sería la prioridad? Y segundo, si uno mira la política agropecuaria argentina en los últimos 50 o 100 años y la comparás con los países limítrofes y más aún con Europa o Estados Unidos, una de las cosas que más llaman la atención es la falta de poder político del sector agropecuario. El sector exporta el 70% de las exportaciones netas, o sea, del balance comercial. 80% en realidad. Es un sector tremendamente importante, es el que más empleo tiene en el país, etc. La Argentina no quiero decir que vive el sector agropecuario, pero es probablemente el principal sector productivo. Y es el que menos poder político tiene. Si uno mira los diputados y los senadores que hay, tiene mínimos. Siempre ha tenido 20 o 30 que medio responden a los intereses agropecuarios. Ahora, por el trabajo de Barbechando, que vos seguramente conocerás, hay como 70 que dicen que son más. Ahora, si uno mira en México, más de la mitad representan intereses agropecuarios. No agropecuarios, pero sí rurales, por decirlo de una manera. Brasil, la mitad. Entonces, ¿qué pasó ahí? Porque eso es culpa, yo que soy productor, mía, tuyo que estás en el sector, ¿no? No ha habido capacidad de amalgamar un cierto poder político, ni en la política pura, ni también en la representación gremial. Porque las gremiales están todas divididas, no se han podido juntar, etc. Bueno, Las dos partes de la pregunta. Bueno, yo acá corro el riesgo de pisar un poco el borde ideológico, pero digamos, tiene que ver con mi formación o mi manera de pensar. Yo creo que primero que nada diría que Caputo me parece que tiene bastante claro. Yo creo que, digamos, hemos durante mucho tiempo quitado recursos de un sector para volcarlo al otro. Y acá es donde voy a la cuestión ideológica. Yo estudié en la Universidad de Buenos Aires, licenciatura en Economía, y estoy muy orgulloso de tener un título de esa casa de estudio. En la década del 80 también es cierto que lo que se enseñaba era que había que quitar recursos del agro para volcarlos a la industria porque teníamos que tener industria. Eso era lo que aprendíamos y es lo que se decía. Y por supuesto había algunos que levantaban la mano y no estaban de acuerdo, pero en general era la teoría dominante y creo que es la teoría dominante. Siempre tuvimos, creo, históricamente vergüenza de pensar que éramos un país que tenía la posibilidad de tener un agrofuerte cuando, digamos, esa cosa de quitar de un lado al otro la inventamos nosotros. Creo que podríamos haber tenido un poco más de inteligencia y de pensar que podíamos hacer las dos cosas. Así que yo le diría, lo primero es el diagnóstico, me parece correcto, que es empezar bajando el gasto para poder bajar los impuestos y que efectivamente sacarle esa presión
presione al sector y que se produzca el crecimiento. Yo soy un creyente de la iniciativa del productor argentino y del sector que circunda. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos sobrecapacidad de molienda. Tenemos una capacidad para moler soja que es mayor a la cosecha. ¿Eso por qué ocurrió? Porque el sector privado tuvo en diferentes momentos opiniones de que la cosecha iba a crecer y que las cosas iban a estar mejor. La última gran expansión del sector fue en los años 16-17, ¿no? Esta expectativa que, bueno, van a bajar las retenciones, va a crecer la producción, ponemos más capacidad. Y ahí vamos, ¿no? Con problemas de márgenes y nosotros hemos perdido espacio contra Brasil. Yo lo puedo decir porque tengo responsabilidades sobre Brasil también. Y la empresa que represento hemos tenido proyectos de inversión concretados en Brasil muy significativos y en Argentina vendimos plantas. Vendimos 2 plantas, cerramos una línea de producción de una, hemos reducido nuestra capacidad. ¿Por qué? Porque no daban los márgenes y porque el sector no crecía, porque tenemos la misma cosecha de soja hoy en el 2025 que teníamos en el 2010. Y en el 2010 Brasil tenía una cosecha de 60 y pocos millones, que era muy cercana a la nuestra, y hoy tiene más del triple, ¿no? Entonces, bueno, ese es ahí está me parece la cuestión, que liberando esa carga impositiva las cosas van a mejorar y va a haber un proceso digamos, creo que virtuoso de inversiones en el sector. Hoy se ve la gente que está viniendo a ver la cuestión por ejemplo, de los trenes, mucho interés en las situaciones, porque si nosotros producimos 60 millones de toneladas más, vamos a necesitar, obviamente, una mejor red ferroviaria y también caminos y también nuevos camiones. Entonces, bueno, la segunda parte de la pregunta referida a la representación, bueno, yo tengo una muy buena relación, estamos muy cerca de Barbechando y apoyamos la iniciativa que tienen. Hay muchos productores que se acercan a los intendentes y tratan digamos, de mostrar esta idea de que si nosotros queremos combatir los problemas que tenemos en el conurbano de sobrepoblación y un montón de problemas, lo que tenemos que hacer es generar empleo en el interior y para eso necesitamos un campo que genere mucha más actividad que la que genera, que no solo pasa por producir más, sino por todos los servicios circundantes. Cuando se da el ejemplo de Brasil, bueno, basta hacer recorridas por el Mato Grosso y ver ciudades que hace 30 años no existían y que hoy tienen una infraestructura, por decirlo socialmente, de atención médica o de escuelas que hace 30 años no existían. Y eso fue fundamentalmente gracias al crecimiento del agro. Bueno, muy interesante lo que contás y quisiera precisar sobre un aspecto un poco particular. Primero, para no sentirnos tan mal con respecto a Brasil, mucha de la expansión de la producción de Brasil es por expansión territorial, claro, que nosotros no lo podríamos haber hecho, tenemos las limitaciones, o sea, no es todo magia, sino bastante una cuestión de tamaño, ¿no? De hectáreas disponibles, en parte desmontando, es la parte como negativa. Pero también siempre en mi gremio o en el gremio, dice, bueno, pero también hubo un tema, hay una explicación tecnológica por detrás. En Brahma, que ha funcionado bien y ha funcionado bien, y explica en gran medida, una parte importante, el crecimiento de la producción, de los rendimientos de la producción, etcétera, etcétera. Nosotros en la Argentina en este momento estamos en un momento crítico porque el INTA está diario, por decirlo de una manera, y el gobierno no sabe si cerrarlo o transformarlo en dos cosas o finalmente dejarlo funcionar y no meterse con él y no consiguen decidir qué quieren hacer. Si a vos te llamaran y te preguntaran, ¿cómo pensás la pregunta tiene tres partes? Uno,
cómo de importante fue el cambio técnico en lo que ha ocurrido en los últimos años en Argentina, en la producción. Segundo, ¿el INTA tuvo mucho que ver o no tanto que ver? Y de acá al futuro, que todo está cambiando, inteligencia artificial, matemática, etcétera, etcétera. Que la forma de hacer ciencia ha cambiado sustantivamente. Sí. ¿Hace falta tener un INTA o por el contrario el INTA es algo bastante... Bueno, no, ahí me pongo en una cuestión política que... Yo pensaba que eras agrónomo, No. pero bueno, igual. No, Yo me imagino que en Brasil estas cosas las tienen que discutir igual. No, solo que, digamos, lo que aparece como un reclamo completamente legítimo de las compañías semideras tiene que ver con la propiedad intelectual. Yo, digamos, en algún momento, con algún evento que había traído Monsanto, nosotros tuvimos enormes discusiones dentro de la industria de cómo buscar la manera de detectar los eventos en el campo y en el puerto y declararle a Monsanto. Toda una gran complicación armada del sector privado mismo para darle sustento a una empresa que traía un evento que mejoraba la producción, en donde el Estado para mí estaba ausente. Digamos, esto es un tema que no tenemos nosotros que armar semejante complejidad cuando el Estado debería buscar la manera de que esto funcione para mejorar la producción. Cuando vos mencionabas antes la cuestión de que son pocas cosechas, cuando vos hablas con productores te dicen, bueno, lo que pasa es que las cosechas grandes tenés la posibilidad de tener mejoras tecnológicas que no tenés en las más chicas. Entonces, bueno, necesitaríamos de esa posibilidad de que exista un marco legal, algo que a mí me parece como completamente lógico. Vos invertís para producir algo diferente, nuevo, te cuesta, después tenés que cobrar, y si no, no funciona, no es sustentable eso en el tiempo. Entonces, yo, no sé, lo del INTA es algo que no sé si hace. Yo creo que puede haber algunas cuestiones ligadas a normativa que sí, obviamente, ¿no? Que sí hace falta normativas y mirar. Ahora, en términos de que el INTA vaya a generar semillas diferentes, creo que puede cooperar en algunos testeos en el campo. Hay muchas cosas que por ahí se podrían hacer, pero yo la verdad no manejo números sobre el tamaño y un montón de otras cosas que se me escapan y no quiero decir algo que no corresponda. Martín, si te parece, avanzamos en el seminario. No sé si tenías una pregunta final, pero adelante. No, sí, es un pequeño comentario. Sí, Quiero volver a insistir un minutito en el tema de las inversiones. Sí. Porque yo pienso que los dos acuerdos que seguramente firmamos en diciembre van a cambiar las condiciones, van a proveer estabilidad económica macro, que es un elemento central a atraer las inversiones, sobre todo transnacionales como son las de ustedes. Pero no estoy seguro si eso es todo lo que hace falta. Y vos me respondiste, pero yo te pediría si podés precisar un poco más. ¿Qué necesitarían para tener una convicción de que, bueno, ahora sí vamos a invertir todo lo que podamos? La convicción pasa por si menor presión impositiva mejora los márgenes y generaría, y por otro lado el tema de la propiedad intelectual, genera un crecimiento de la producción. Ese crecimiento de la producción requeriría de inversiones en infraestructura, fundamentalmente, y yo creo que básicamente ese sería el camino. Una cosa breve que me gustaría mencionar y que también digamos, es un indicador de cómo nosotros estamos, en alguna manera, falta algunas cosas, es, por ejemplo, en el tema de la transparencia de los mercados, ¿no? Y nosotros seguimos utilizando Chicago como referencia de los precios, cuando en realidad, si uno toma las cosechas de Brasil y Argentina, superan largamente a las de Estados Unidos. O sea, utilizamos la misma herramienta de cobertura que se utilizaba hace 50 años cuando hubo un cambio. Y ahí
Creo que tendría que haber más conexión entre Argentina y Brasil para generar algo diferente en términos de... Pero eso me lo dejan picando, no puedo, no, porque no, muchísimo. Sí, sí. ¿Hay posibilidad? ¿Vos pensás que podemos hacer un Chicago-Río de la Plata? Sí, lo que pasa es que sí, bueno, yo voy a contar algo que, digamos, que entiendo que está pasando. Está viendo gente del Chicago Board of Trade que quiere abrir un contrato de futuros de aceite de soja con delivery en Sudamérica. Eso creo que debería ser para todos los productos. Y una cosa muy importante, y esto tiene que ver con política estatal también, deberían crearse las condiciones como para que nosotros podamos pelear futuros desde Argentina, que no se pueda. Como no se puede, entonces, y para manejar la producción del agro hace falta entregar futuro, entonces se genera toda una estructura que la gente la ve como algo malo, que es tener una compañía relacionada. Entonces digo, sería muy fácil si nosotros pudiésemos tener la posibilidad de tradear futuro de Argentina, no haría falta tener ninguna otra entidad afuera y los controles de impositivos y un montón de cosas serían mucho más simples para el país. O sea que no solo sería un efecto muy positivo hacia la transparencia de los mercados, sino también hacia el control del sector público sobre la parte impositiva del sector privado. Bueno, esa es una idea importante para pensar. Sí, y solo voy a decir esto lo digo como nosotros, como sector. Y nos falta que alguien tome el tema. Yo lo he mencionado en diferentes lugares. Yo no puedo como empresa privada decir, bueno, quiero hacer esto, porque es algo para el sector. Realmente haría falta que que personas del sector público, de las bolsas, Banco Central, qué sé yo, digamos, bueno, esto es algo muy importante para los productores, para las empresas y para el Estado. Muy bien, bueno, Muchas queda gracias. flotando eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín, Fernando. Me adelanto al agradecimiento por la masterclass que acaban de dar de un sector tan importante de la economía argentina. Y le voy a dar la palabra ahora a Raúl, que está a cargo del Comité de Energía del CAI y está conectado con España Néstor. También le agradezco, el presidente del Instituto Argentino de Petróleo y Gas, que se suma a este conversatorio. Muchas gracias, Ernesto. Hola, buenos días. Ernesto, un Gracias placer a todos, disculpen, sí, gracias. encontrarme contigo. Ujú. Bueno, lo primero, antes de un pequeño ping-pong de preguntas y de conversación, de conversatorio, como se dice ahora, como la cara y cabeza visible del sector petrolero, ahora llamado Oil and Gas en la Argentina, te quiero felicitar a vos y en tu nombre a las empresas petroleras argentinas. Bueno, tengo muchas razones, pero la primera es porque es la primera vez que Argentina creo que va a emerger de la crisis porque junto con un plan de ajuste del gasto público tiene un plan de desarrollo y ese plan lo llevan adelante ustedes, Vaca Muerta. Además, algo que se menciona poco, pero es el momento de resaltarlo. El fracking, la tecnología para producir el shale, la inventaron los americanos y la manejan Estados Unidos y Canadá, que es prácticamente el mismo bloque, y la Argentina, y esos son ustedes. Entonces, esto creo que es un motivo de orgullo para la Argentina, que deberíamos marcarlo y por eso lo quiero hacer. Entonces, en este sentido, quiero preguntarte si compartes, empecemos por el petróleo. En mi visión, te voy a preguntar si la compartes, por cierto, con todos los oleoductos que se están ejecutando ya y la inversión, digamos, de 50.000 millones de dólares en infraestructura, más los 150.000 millones de dólares en 10 años que va a invertir y está invirtiendo la industria para duplicar la producción de petróleo y de gas. Esto nos garantiza que por lo menos en la parte de petróleo al año 2027 Argentina va a estar exportando 20.000 millones de dólares de petróleo
y 30.000 millones para el año siguiente, 28, con lo cual deberíamos tener resuelto, creo que en forma definitiva, nuestro problema de escasez de dólares, que es el recurrente de las crisis. La primera pregunta, Ernesto, si compartes esta visión y qué más nos puedes agregar. Bueno, gracias por las felicitaciones. La verdad que la industria ha hecho un esfuerzo enorme porque no ha sido fácil. Bueno, hemos escuchado la parte del agro, lo que le pasa al agro, a la industria de la energía, es lo mismo en todo el país. Y, y ha aumentado la actividad en Vaca Muerta a cosas casi inimaginadas. Yo llevo años pidiendo de que Vaca Muerta llegue al 1,5 millones, 2 millones de barriles por día. Bueno, estamos hoy en 800.000, lo cual es importante y como bien dijiste, se está exportando mucho petróleo. Estamos llegando a los 200.000 barriles por día de petróleo. Creo que podemos dar mucho más. Creo que es una tendencia que se va a seguir, la vamos a seguir viendo este crecimiento de la producción en Vaca Muerta. No solo petróleo, sino también gas, que vamos a llegar a estos 20.000 y quizás 30.000 millones de dólares de exportación anuales de manera constante durante muchísimos años, porque tenemos recursos suficientes y excedentes a lo que podemos consumir nosotros, por lo cual Vaca Muerta tiene que ser considerado un proyecto neto de exportación. Así como el agro yo creo que es un proyecto neto de exportación, Vaca Muerta está convirtiendo al país petrolero en un proyecto neto de exportación también. Con lo cual deberíamos tener, el país debería en estos momentos, gracias al aporte que está haciendo la energía por sobre el aporte que está haciendo el agro y que ha hecho históricamente el agro, Argentina debería empezar a tener un poco de oxígeno con sus cuentas externas, ¿no es cierto? Es muy probable que tengamos excedente de dólares y tenemos que empezar a pensar cómo hacemos para que no se valorice nuevamente el peso, como ocurrió en los años, en la década de los 90, ¿no? Este, pero sí, es un tema relevante lo que es la explotación de estos recursos. Y Argentina ahora se ha independizado un poco de la tecnología que vos mencionaste, americana. La hemos adoptado, la hemos traído, pero la hemos adaptado ahora a lo que es las necesidades de Vaca Muerta. Cada cuenca, cada roca es diferente y en estos momentos han conseguido una eficiencia, los productores, enorme, ¿no? Eficiencia que es importante porque tenemos que salir a exportar, tenemos que salir a vender al mundo, si bien esto es un commodity, pero es un commodity que, como bien sabemos, ¿no? Es uno de los, uno de los principales responsables de lo que es la acumulación de emisiones de dióxido de carbono en el mundo. Y por lo tanto, se va a empezar que se tiene que utilizar, lamentablemente, ya el mundo ha reconocido de que petróleo y gas va a ser necesario durante muchísimos años. Entonces se va a empezar a buscar petróleo y gas de menores emisiones. Y eso se logra con mayor eficiencia en las operaciones, es decir, gastar menos y producir más, ¿no? Y Argentina está en ese camino. Así que creo que tenemos todo como para, no digamos, festejar ya anticipado, pero podemos empezar a vislumbrar un futuro muy bueno. Perfecto. En cuanto al gas, Ernesto, ¿cuál es tu visión? Porque, digamos, al revés que con el petróleo, solamente no hay todavía ningún gasoducto dedicado que esté decidido a construirse. El único proyecto firme que está es el de Southern Energy, que son alrededor, digamos, de 4.000 millones de dólares por año, 5 o 6 millones de toneladas de LNG. Pero los de YPF, tanto con Shell como con el Eni, todavía no está tomada la decisión de inversión y en consecuencia tampoco está en construcción el gasoducto. ¿Cuál es tu visión? Porque el tema no es menor, ya que pasaríamos en el año 31 de concretarse todos estos proyectos a exportar casi 50.000 millones de dólares por año y ahí sí que definitivamente dejamos toda la crisis atrás. Bueno, el gas, como todo el mundo sabe, depende de la infraestructura, ¿no es cierto? Distinto que el petróleo, vos haces un oleoducto, pues cargas un barco y sale el barco,
puede llevar a cualquier parte del mundo, que hay que eh, tener una infraestructura de gasoductos, consumo en el otro coso, y son gasoductos dedicados, como mencionaste. Ahora, Argentina tiene construido y está conectado con todos los países alrededor, es decir, tenemos conexiones con Chile, con Bolivia, con Uruguay, con Brasil. Paraguay, bueno, le pasan por cerca, no tiene mucho consumo, pero eventualmente se llegará a Paraguay. Esos gasoductos son suficientes para el consumo regional, a excepción de Brasil, que va a empezar a necesitar gas a futuro porque las cuencas, los yacimientos de las cuencas de Bolivia están en declino. Y Bolivia va a necesitar no solo gas para, es decir, Brasil va a necesitar gas, pero también Bolivia va a necesitar gas para su consumo interno, que es bastante grande. Ahora, eso es limitado para lo que son los recursos de gas. Argentina podría estar produciendo, hoy produce, calculado en los picos de invierno, 170, tomemos que esa es la capacidad que hoy tenemos de producción, pero no se produce más porque no tenemos dónde evacuar. Y la única solución para evacuarlo es gas natural licuado. Los proyectos de gas natural licuado son proyectos que demandan mucha inversión inicial, ¿no? Que después hay que pagarla en 20 años. Por lo tanto, la decisión de inversión en esos proyectos es lenta, ¿no? Panamerican se adelantó, consiguió un buen, ¿cómo se llama? Un buen acuerdo con Globant y trajeron, y van a traer los barcos y va a ser el primero en salir. Pero yo confío que lo que está haciendo YPF también va a ser bueno, porque se va a requerir mucho GNL en el futuro. Si bien vamos a tener una burbuja de excedentes de gas natural licuado en el mundo, porque en Estados Unidos se están sancionando proyectos, nuevas plantas de licuefacción que van a generar una burbuja, un excedente de gas natural licuado, pero a la larga se va a requerir mucho más gas natural licuado, tanto para Europa como para Asia, Pacífico y para China, por supuesto. Entonces, Argentina pasa a ser un buen candidato porque es diversificar las fuentes ¿cómo se llama? De suministro. Estás en una región sin conflictos, ¿no? Tenés asegurado contraestacional gas natural licuado a buenos precios. Entonces, Argentina tiene todo como para salir a vender ese gas natural licuado y por eso confío que tarde o temprano YPF va a lograr que sus socios vayan sancionando los proyectos, ¿no? Tanto el que tiene con Eni como el que está trabajando con otras compañías. Así llegaríamos a los 50.000. Yo creo que va a ser esos 50.000 más petróleo que gas, pero es posible con los recursos que tenemos llegar a 50.000 millones de dólares al año de exportación, entre esos más los derivados. No nos olvidemos que el gas natural nuestro es muy rico, ¿no? Y tenemos también GNLs, o sea, líquidos al gas natural, que hoy se están exportando, pero que hay proyectos para aumentar o duplicar lo que se está exportando en GLP. Bien, la siguiente pregunta es, dado que la industria está haciendo un manejo excelente de la herramienta del RIGI, quisiera preguntarte cómo es y por qué los costos nuestros, que hace 5 años estaban muy parecidos al Permian, ¿por qué se han escapado? ¿Por qué ahora somos más caros que el Permian? ¿Y qué deberíamos hacer? ¿Es una agenda pendiente del gobierno? ¿Cuál es la causa y cuál es la solución? Primero, nunca tuvimos costos iguales al Permian. Somos más caros siempre. Estamos mejor comparativamente con el Permian, pero estamos muy lejos todavía. Eso se debe a muchos factores que hay que trabajar. Este, primero, la rigidez laboral, carga impositiva, ineficiencias propias, falta de competencia en los servicios, en los productos. No nos olvidemos que el Permian se perforan 10, 15 veces más pozos que lo que se hace acá. Tenemos la infraestructura vial, la infraestructura municipal también no está lista, hay que construirla. Entonces, todos esos factores, ¿no? Hacen que nosotros estamos atrás en la carrera con los costos del Permian. Se ha ganado muchísimo en costos. Si uno mira la cantidad de fracturas que se hacen al año, se han duplicado y no necesariamente porque han aumentado la cantidad de equipos que han venido. Del año pasado a este año se aumentó uno solo.
y sin embargo hemos duplicado la cantidad de fracturas. Es decir, se ha ganado en eficiencia, han bajado los costos, pero seguimos siendo más caros porque todo el país es más caro, no solo la industria del petróleo y del gas. Escuchamos a los del agro recién, ¿no? Que también, si se dan las condiciones mejores, podrían invertir más. Bueno, mejores condiciones, menor carga impositiva, mayor flexibilidad laboral. Bueno, el gobierno sé que está en eso, ¿no? Y eso da una luz al futuro, pero mientras no consigamos eso, vamos a seguir siendo más caros que el Permian. Bien, respecto, digamos, a la integración regional, es cierto que con Chile tenemos 7 gasoductos, que tenemos gasoductos con Uruguay también, y de hecho con Brasil está disponible al revés el gasoducto que antes traía gas de Bolivia, pero aparentemente, digamos, ni Brasil ni Argentina tienen demasiada confianza, digamos. Es un problema similar al de Rusia con Ucrania para mandar gas a Europa, ¿no? Es decir, como que no hay mucha confianza en depender de Bolivia. Mi pregunta es si personalmente vos crees que haga falta construir un nuevo gasoducto a Brasil vía Paraguay para sumar, según dicen, en el orden de 10 millones de metros cúbicos de consumo en Paraguay. Este, Hay un gasoducto que conecta Argentina con Brasil, que es el de Uruguayana, ¿no es cierto? Y a ese gasoducto le falta un tramo que sería unir Uruguayana con Río Grande, son unos 300 y pico de kilómetros. No hay consumo suficiente en Uruguayana, habría que dar vuelta al gasoducto que viene desde Río de Janeiro a Río Grande, ¿no? Y revertirlo como se está revirtiendo el gasoducto del norte de TGN para llegar a San Pablo. Si el tema con Bolivia, que es la otra alternativa, es pensar que Bolivia no va a generar obstáculos como puede estar ocurriendo en Europa, ¿no? Con Ucrania y el gas ruso, sino que hay que negociar un determinado precio y condiciones. Bolivia los va a respetar, no tiene por qué no hacerlo. Lo que se está viendo es si económicamente se puede llegar por esa vía a Brasil. Hacer el caño que vaya vía Paraguay puede ser un proyecto, pero es más caro, ¿cierto? Entonces va a depender de cuánto se negocie con Bolivia para poder llegar a precios razonables a la industria brasilera, porque la industria brasilera tiene la opción de ir vía genera, ¿no es cierto? Que hoy es más caro, pero si Bolivia carga mucho las tintas con el tema del peaje, podría llegar a ser más barato el GNL para los industriales brasileros que lo que para que es llevar el gas de Argentina, ¿no? Es un tema comercial, nada más. No creo que haya problemas de confiabilidad. Una vez arreglado eso y firmado los contratos, Bolivia va a cumplir y Brasil va a cumplir, Argentina también. Bien, el precio del gas es un precio fundamental para la economía argentina. Hoy, básicamente para el consumo residencial y para las usinas está marcado por las licitaciones que hace Camesa mientras dure el plan gas que termina a fin de 2028. Pero hoy el único mercado, digamos, desregulado que no tiene ese trazador es la industria y el precio en vez de 3,50 está a 2,80, es decir, un 20% menos. Mi pregunta es, primero, ¿dónde crees que se estabilizaría el precio del gas una vez terminado el plan gas? Porque esto creo que le daría mucha competitividad a la economía argentina. El precio del gas es un precio clave. Este, y este, si hay alguna medida que se pueda tomar ahora como para ir avanzando hacia la desregulación, entre comillas, de ese mercado hasta antes de llegar a 2028, precisamente para ganar en competitividad, ¿no? Bueno,
Con respecto a tu primera pregunta, ¿cuál va a ser el precio del gas? Prefiero responderte qué número va a salir en la lotería de fin de año, que me parece que puedo tener más posibilidades de acertar, ¿no es cierto? El precio del gas, si bien funciona como un commodity, ¿no? Tendrá sus rangos, pero si los industriales están pagando 2,80, podemos pensar que la tendencia del gas en promedio va a ser ese precio, 2,80, 3. En invierno va a ser otra cosa. En invierno sabemos que hay escasez. No, los productores no tienen gas guardado para venderlo en el invierno, con lo cual ahí hay una pelea de los consumidores por conseguir su gas, ¿no? Y en el verano, si hay baja hidrolicidad, también ocurre lo mismo porque empieza la generación térmica y ahí empieza también a escasear el gas porque los yacimientos entran en mantenimiento. Así que el jueguito va a ser un juego de oferta y demanda. Vas a tener picos de gas caro y vas a tener momentos de gas muy barato. Promedio, poner que esté en 3, 3,5. No, hay suficientes recursos y probablemente vaya a haber momentos grandes de excedente de gas, con lo cual los precios van a bajar. El juego va a ser así. Para que eso funcione de esa manera en todo el mercado, la Secretaría de Energía y los entes están trabajando en desregular el mercado mayorista, tanto de electricidad como de gas. Es decir, hacer que las generadoras se está normalizando esos mercados para hacer que, que Camesa no compre más combustibles, sino que sea una responsabilidad de los generadores hacerse el combustible, ¿no? Mostrar sus contratos a largo plazo de forma tal de percibir el pago por potencia, por disponibilidad, ¿no? Y que las distribuidoras de gas también compren su propio gas como era en el pasado, ¿no? Se armen de sus propios ¿cómo se llama? Contratos a largo plazo para asegurar el abastecimiento residencial, que es lo principal que tienen que abastecer, ¿no? Y, por supuesto, los comercios e industrias que no sean grandes usuarios. Cuando eso ocurra, vamos a tener ese jueguito de oferta y demanda y vamos a ver y vislumbrar cuáles van a ser realmente, cuál es la tendencia de los precios. Hoy pensemos en eso, 3, 3,5 debería ser la tendencia a futuro porque es más o menos lo que paga la inversión. Pero es muy difícil saberlo. Por ahí te encontrás con gas. Si vos pensás en el invierno, corta el gas por transporte, entra el GNL, el productor que te va a vender gas, te va a vender gas al precio del GNL menos algo, ¿no es cierto? O si tienen que entrar las generadoras con gasoil y hay una posibilidad que algún productor venda el gas, va a venderlo al gasoil menos algo. Eso es lo que va a ocurrir. Y eso ocurre en todo el mundo y hay que aceptar que son así. Los picos de gas se pagan caro y son pequeños momentos en el año. No ocurre eso durante los 365 días. Luego se compensa con un gas mucho más barato. Bien, ¿hay alguna cosa que quieras agregar, Ernesto, que no te haya preguntado? Sí, me gustaría agregar algo sobre el futuro, ¿no es cierto? Porque hay mucha confusión, es decir, mucha gente piensa, bueno, tenemos estos recursos de gas natural, no se sabe realmente el mundo hacia dónde va a ir a parar, ¿no? Con una población creciente, con la inteligencia artificial requiriendo cada vez más demanda de energía. eh, ¿Cuál es el futuro del gas natural y del petróleo? Yo creo que lo que tenemos que pensar para Argentina, que el futuro del gas y del petróleo está hoy. Tenemos que hacer hoy todo el esfuerzo de ponernos, ¿no? Y empezar a exportar lo más posible hacia adelante. Aún así vamos a tener reservas para los próximos 100 años, ¿no es cierto? Si hacemos todo eso. No tenemos que quedarnos con el recurso bajo tierra, porque más adelante la tecnología no sé con qué va a salir, que pueda llegar a hacer que la población, que el mundo requiera menos gas y petróleo. Hoy no es así, pero tenemos que estar pensando como estrategia de país de que esto hay que hacerlo ya y tenemos que orientar todo a hacerlo lo antes posible. Yo comenté que era un proyecto de exportación esto. Vos mencionaste el RIGI.
muchos de los grandes de los proyectos de infraestructura, como el Vaca Muerta Sur, que va a generar un nuevo puerto en el sur de Argentina para exportar petróleo, se ha hecho y se ha logrado financiar gracias al RIGI. Los proyectos de exportación de GNL también. Creo que el RIGI debería pensarse para todo lo que es la inversión de exploración y producción de los próximos años, que va a rondar entre los 20.000 y 30.000 millones de dólares por año durante los próximos 10 o 15 años. Es decir, no solo tenemos que pensar el ingreso de divisas que vamos a tener por la exportación, sino va a haber un enorme ingreso de divisas debido a las inversiones que no se van a poder sacar con el free cash flow generado solo en las operaciones, sino que va a requerir el financiamiento externo. Y la única forma de conseguir el financiamiento externo va a ser con condiciones blindadas, como está haciendo hoy el RIGI, o que el país tenga un RIGI generalizado para todo el mundo que lo necesita la industria, la agro, etc. O sea, pues el RIGI debería ser lo normal, pero ahora que estamos haciendo parches, sería bueno empezar a extender eso si queremos que se acelere el desarrollo de los recursos nuestros lo antes posible. Bueno, muchas gracias. Si antes de esta conversación estábamos convencidos, sobre todo por las inestabilidades que hubieron antes de las elecciones, donde decían los mercados desconfían de Argentina. Yo escribí una nota en un diario diciendo que mercados, porque los mercados que apuestan a los activos físicos, los mercados productivos como el del petróleo y el gas, yo hasta ahora tenía que eran 200.000 millones de dólares en 10 años. Vos acabas de dar cifras que lo ponen por encima de ese valor. Serían casi 300.000 millones de dólares de acuerdo a lo que vos dijiste, o por lo menos entre 250 y 300. Entonces, evidentemente, la inversión en activos productivos, el mercado productivo, no desconfía de la Argentina porque ustedes están enterrando esa plata y saben que la van a recuperar y están, digamos, honrando al pueblo argentino, por lo menos yo lo siento así. El mercado que dudaba es el mercado que apostaba a la devaluación, es decir, el mercado especulativo. Así que bueno, si antes de esta charla estábamos optimistas, ahora quedamos más optimistas. Muchas gracias, Ernesto. No, al contrario, gracias a ustedes. Ernesto, muchas gracias, Raúl, por la conversación. Me sorprende, quizás era una hipótesis que tenía cuando pensamos este seminario con el equipo del Comité de Asuntos Corporativos, pero me sorprende ver los puntos en común que distintas industrias tenemos sobre lo que necesita seguir posicionándose en el mundo de distintas cadenas de valor. Y sobre eso tengo el gusto de presentar a Karina Delante. Con Karina tenemos amplia relación en estas conversaciones. Y bueno, vamos a estar presentando el bloque de Economía del Conocimiento, que es un entramado distinto quizás de lo que veníamos conversando en términos de cómo la Argentina está aprovechando sus recursos naturales y su posicionamiento internacional para hablar también de cómo exportamos talento de alguna manera. Y me parecía estratégico traerles el caso de lo que representa la inversión en investigación clínica en el país, tema del cual quizás no se conoce tanto. Tuvimos una pandemia que nos permitió conversar de este tema más ampliamente, y Karina es una gran experta e impulsora en distintas mesas de debate con el sector público, así que Cari, quería darte primero la bienvenida y que nos cuentes un poco de qué se trata esta actividad. Muy bien, muchas gracias por la invitación, a vos, Facundo, y al Consejo, Cari. Bueno, yo pertenezco a Syneos Health, que es un ejemplo de organización que hace investigación clínica. Son servicios donde desarrollamos y comercializamos medicamentos que desarrollan laboratorios. Nuestros clientes son los laboratorios. Como les decía, es una organización global, tiene 29.000 empleados en el mundo. En Argentina está basada desde hace 25 años. Tenemos 700 empleados en Argentina. Yo hace 21 años que empecé muy joven. Pero a su vez,
Seniors Heads es una de las 17 empresas que formamos la Cámara Argentina de Organizaciones de Investigación Clínica. ¿Y por qué menciono la Cámara? Porque creo que el posicionamiento que tiene hoy Argentina como hub de investigación clínica es el resultado de toda la colaboración que se realizó durante años desde la Cámara de Organizaciones de Investigación Clínica, que es un nombre JAWIC, IKM, que es la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales. Hoy acá está Karina Cian, el doctor Josi, que son los representantes desde el lado del CAUI. Hoy es presidenta María Penteado y vicepresidenta Carlos Caparrós, secretario Pablo Hammersmith, y quien les habla, que coordinó la Comisión de Calidad. ¿Qué pasó para posicionar la investigación clínica del país? Porque nuestros grandes competidores no solo es la región, sino que es todo el mapa global. Cuando se hace un estudio clínico, mencionaste la pandemia, que hoy no hay que explicar qué es la investigación clínica, todos aprendimos con las vacunas. Pero cuando hoy hablemos de investigación clínica, no piensen solo en las vacunas, piensen en todas las áreas terapéuticas, porque por hoy el 80% de los estudios clínicos son oncológicos, el área oncológica, y todas las otras áreas también. Por eso no se queden solo con la idea de desarrollo de vacunas. Bueno, ambas cámaras trabajaron en conjunto, incluyendo a todos los actores del sector. ¿Quiénes son? Nuestra entidad regulatoria, que es ANMAT, los comités de ética, los centros de investigación y, por supuesto, las empresas laboratorios que son parte de KM, las CROs, porque la empresa como Seniors también son conocidas como Clinical Research Organization, que son justamente quienes desarrollan investigación clínica. Y ambas cámaras trabajaron, y uno de los resultados de este trabajo conjunto fue que nuestra actividad pase a ser parte de la economía del conocimiento. Nosotros exportamos talento, pero también datos, como lo hace la Cámara de Software, que nos hemos hecho muchas reuniones en el pasado. Mis números son más chiquitos de la Cámara. Después de los números que escuché ya no me animo a decirlos. Voy a decir como a veces pasa en las empresas que no dicen porcentajes porque los números son pequeños. Pero la investigación clínica hace 10 años participa en una encuesta que hace el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y nosotros representamos el 42% de toda la inversión en investigación y desarrollo del país. En esa encuesta participa el sector hospitalero, o sea, todos los sectores del país. O sea que la inversión es importante. El número igual lo voy a decir. Son 793 millones de dólares que ingresaron el año 2023 en el país por esta actividad. Sabemos que el Ministerio está por sacar, estos datos son públicos, están en el reporte del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero bueno, nosotros les decía, es una actividad muy competitiva, los estudios comienzan en el mundo, y acá hubo dos, y tienen un tiempo estimado, o sea que se convoca a todos los países participantes. Y obviamente toda esa actividad que se realiza, todo ese proceso que empieza con una aprobación de ese estudio, lo tenemos que hacer en un tiempo corto. Y Argentina hubo un año en el cual hicimos el gran cambio, que fue el año 2017, la amiga Carolina que se ríe porque fue un trabajo enorme en esa etapa, y nosotros ¿cómo cambiamos? Innovando. O sea, ¿cómo innovamos en ese momento? Y suena algo no muy innovador, pero en ese momento incorporamos una plataforma electrónica al proceso de aprobación. O sea, la entidad regulatoria, que es ANMAT, empieza a utilizar una herramienta que nos da la posibilidad de visualizar, de una transparencia, de ver dónde se frena la actividad. O sea, cuando nosotros decimos que participamos en un estudio clínico de tantos meses, cuanto más tiempo tardamos en aprobar esos estudios, menos tiempo tenemos para incorporar pacientes o, como ahora dice la nueva regulación, participantes del estudio. Nosotros bajamos esos números drásticamente y logramos mantener desde ese 2017 hasta el día de hoy tiempos de aprobación de 70 días corridos. Si hay algún corte porque tienen más información regulatoria, pueden llegar a 80 como máximo. Eso nos hizo ponernos como cabeza de la región. Hoy por hoy Brasil está también cambiando su regulación, pero le falta la implementación, con bastante división política detrás.
México tiene tiempos también más largos y realmente Argentina es la cabeza de esta región. Años anteriores, sí, perdón. Te pregunto, Karina, aprovechando esta competitividad que tenemos, ¿no? En los tiempos regulatorios, Fernando justamente mencionaba cómo Argentina está hoy recibiendo unas visitas internacionales en términos de explorar nuevas inversiones, nuevas oportunidades. ¿Vos visualizás también en este área en particular de la economía del conocimiento un interés renovado en lo que sucede en Argentina hoy en día? Sí, totalmente. Este año fue el año donde más recibimos líderes de Estados Unidos, principalmente, también de Europa, que vienen a conocer cómo es la realidad acá y apuestan al desarrollo de inversión, particularmente en Siemens Health. Argentina es el hub, es uno de los hubs de desarrollo. Y la verdad es que la coyuntura geopolítica a nosotros nos dio una oportunidad que en el momento donde en otras regiones, situaciones de guerra, situaciones diferentes o búsqueda de las empresas de bajar costos, nos dieron oportunidad. Pero cuando surgen esas oportunidades uno tiene que estar preparado. Por suerte Argentina estaba preparada y teníamos competitividad como para absorber todo ese trabajo. O sea, para que ustedes tengan una idea, tenemos un promedio de 230, 240 estudios clínicos que sabemos que en el 2026 van a incrementarse. Y sí, hay 240 cada año. Cada año, Se cada presentan año. nuevos estudios. Exactamente, por año. ¿Qué tiene Argentina como hub atractivo? Bien. Diversidad de pacientes, centros de investigación calificados, tenemos costos más bajos, en algunos casos no tanto, pero también tenemos esto que es los dos pilares, que son los tiempos regulatorios competitivos y la calidad. Ningún inversor vuelve si la calidad es mala. Bueno, la calidad de Argentina está realmente como una más alta de la región. Así que, por ejemplo, en términos de quienes nos visitan, este lunes participamos en un evento que es una organización americana que nuclea y organiza todos los centros de investigación del mundo y por primera vez puso el pie acá en Latinoamérica y lo hizo en Buenos Aires. Y vinieron investigadores de toda la región y el final del meeting, cuando ya estábamos todos cansados porque no estamos tan acostumbrados a meetings de todo el día, generalmente son reuniones como estas, que son 2 o 3 horas de discusión. 30 investigadores de Colombia nos pidieron una charla, nos sentamos en las mesas porque quieren copiar el modelo argentino. O sea, volvemos a confirmar que seguimos liderando en ese sector. Y lo otro que creo que ayuda es obviamente en no quedarse sin innovación y sin inversión de tecnología. Hoy por hoy sí lo que necesitamos hacer adelante es que nuestros centros de investigación que están en hospitales y centros privados estén digitalizados. Necesitamos una historia clínica electrónica que nos permita también identificar dónde están los participantes que se necesitan para los diferentes estudios. Y en eso, bueno, hay todo un trabajo detrás. Necesitamos más talento porque al crecer la actividad necesitamos más gente formada. Entonces también necesitamos que las empresas se comprometan a formar gente, que los laboratorios acepten gente junior y así seguir creciendo en este camino. Karin, quería hacerte una pregunta y respetando la propiedad intelectual voy a tomar la idea de Martín. Pero si estuvieras en una reunión con el ministro Caputo o con el canciller Kirchner, tengo que pensar, bueno, ¿dónde están hoy esas áreas de oportunidad que la investigación clínica necesita para destrabar ese flujo de inversiones, para ampliar esa red? Vos mencionabas la importancia de la participación del enrolamiento de los pacientes. Creo que en Argentina hablamos de 50.000 pacientes que están en distintos estudios clínicos, pero quizás un poco en el área económica o regulatoria, ¿dónde ves vos esas trabas que permitirían volver a reposicionar a la Argentina como un nuevo hito 2017? Sí, yo creo que lo que tenemos que tener es una investigación clínica más federal. Estamos desarrollando estudios clínicos en 22 provincias, pero en algunas el porcentaje es muy chiquito. Está atomizado en lo que es Cava, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Rosario, Santa Fe.
y en las otras el porcentaje baja bastante. Así que yo creo que hay que dar apoyo en eso, hay que tener más diálogo público-privado. Gran porcentaje de la actividad se da en la parte privada. Y estando acá en este consejo, una de las cosas que creo que venía pensando y que conversamos también con las cámaras, es en Asia-Pacífico se está dando un crecimiento impresionante de la investigación clínica. Y ellos están queriendo recibir información acerca de Latinoamérica, porque también es una misión de poder colaborar en conjunto. Así que imagino que acá alguien en el consejo que esté en las relaciones internacionales con Asia-Pacífico nos puede ayudar, dar un espacio y ambas cámaras reunirnos para encontrar esos lugares que dan a proyectos. Desde las distintas empresas lo hacemos, yo contesto requisitos de información que vienen de Asia Pacífico y hacemos estudios con ellos en conjunto, pero creo que esto lo podemos llevar a un nivel más alto. Por lo menos eso es lo que piensa la comisión directiva de la UI. Queremos entonces dejar abierta esta posibilidad en alguna otra reunión en donde podamos tocar estos temas. Parece que un eco. Algo que nos haya quedado pendiente, un mensaje, yo creo que sí es importante quizás señalar, particularmente en economía de conocimiento, que es un área que dinamiza todo el entramado de ciencia y tecnología, donde vemos mucha colaboración en el sector agrotech, en energía, en software, como mencionabas, Karina, cómo esto tiene efectos multiplicadores también en centros de investigación quizás públicos y fortaleciendo, ¿no?, las herramientas científicas que tiene el país. Si nos querías dejar un último mensaje sobre este tema. Y el último mensaje, yo creo que cuando nosotros en el 2017 hicimos este gran cambio, creo que hubo un apoyo claro del Poder Ejecutivo, creo que las políticas ayudan mucho y creo que tenemos ahí una oportunidad de desarrollar una política de investigación clínica y que según obviamente una política de salud, porque todo lo que se hace en investigación clínica es algo que colabora en los tratamientos de los argentinos. Y realmente cuando a veces pensamos en investigación clínica, siempre el último mensaje que queremos dejar es que al final de toda esta cadena están los participantes que son pacientes. Y que en algún punto, todos los que estamos sentados acá y los que nos están escuchando en este foro, también lo somos. Así que creo que es una inversión que tiene gran interés a nivel de país, pero también a nivel personal y de familia y amigos. Así que muchísimas gracias. Karina, y bueno, siempre es apasionante conversar de este tema y cómo justamente creo que la investigación clínica es un caso de éxito en los últimos años, un crecimiento muy notable de la inversión y el interés en Argentina, y creo que es algo que también queremos seguir multiplicando hacia otros sectores. Agradecerles primero a los expositores, agradecerles a nuestras autoridades del comité. Hay un comité de Asia Pacífica, no sé si hoy tuvimos algún representante, pero... Un comité de Asia-Realidad tiene grupos de trabajo dedicado a Indo-Pacífico y otros, Corea, Japón, India. Genial. Tiene regiones y tiene temas, tiene ciencia de tecnología, bueno, tiene energía. La intención es ir generando desde el Comité de Asuntos Corporativos esos espacios de sinergia. Y quería invitar ahora a un amigo, colega, miembro de esta casa, periodista, al que no le dejamos preguntar esta sesión, va a tener la difícil tarea de quizás hacer una síntesis de resaltar en su mirada algunos de los pilots que hemos tenido. Gracias, Gonzalo Bani, por acompañarnos. Por favor, Paco. Bueno, antes que nada, felicitaciones por organizar este encuentro. Muy interesante a todos los expositores y los moderadores. Ahora, me parece que el título no puede haber estado mejor elegido, ¿no? Esta cuestión de la geopolítica y cómo la política, en general, en un mundo tan incierto que estamos viendo, como recién decía Karina, con guerras, el otro día participé en una charla en Vitela, no estamos acostumbrados por ahí a escuchar mucho sobre la Guerra Fría,
tal vez en una paz caliente, ¿no? Que estamos transitando ahora, donde todo está por pasar, donde puede haber una gota que rebalse el vaso y que se reconfigure un sistema global en el cual estamos viviendo, que ya estamos indudablemente en un proceso de transición. Me anotaba, hice muchas anotaciones, pero si tuviese que titular esto, ¿no? Tal vez hoy en un artículo, optimismo a futuro a la espera de más señales del Estado, ¿no? Me parece como un resumen que puede caber. Y cuando digo señales del Estado, creo que es impresionante cómo los principales sectores productivos que tiene este país y que también suman el sector minero, ¿no? Que en el último tiempo está cada vez más se empuja, pide, reclama infraestructura, proyectos públicos privados, participación política directa. Estamos viendo tanto a Estados Unidos con esta alianza o esta cercanía de Milei con Trump y el propio Donald Trump, ¿no? En este último tiempo, cuidando a su sector del agro, cuidando al sector de las carnes. En su discurso inicial, ¿no? Cuando empezó la presidencia Baby Drill, esta política arancelaria que justamente tiene una finalidad última de mirar puertas adentro hacia los Estados Unidos, digo, indudablemente hay muchísimas cuestiones que la Argentina podría adoptar y me parece que tal vez el principal desafío es que estamos nosotros presentes, pero sobre todo el gobierno, para de una buena vez lograr este desarrollo, ojalá que este optimismo se convierta en realidad, que justamente esas palabras de futuro, ¿no? Podríamos, tenemos todo para, tendríamos la posibilidad de, se convierten en realidad, ¿no? Tenemos, estamos, vamos ya con esta cuestión concreta. Y yo me parece que ese es el principal desafío que hoy por hoy presenta la Argentina. Y una Argentina, y para cerrar ya, que todos estos debates que tenemos internamente en nuestro país me parece que también se replican a cómo el mundo nos ve. Uno habla con representantes diplomáticos, embajadas, y todos dicen, bueno, estamos viendo indudablemente que esta posibilidad y este desarrollo de la Argentina se está concretando, pero también necesitamos esperar, ¿no? Entonces, que esa espera se convierta en realidad y que se puedan unir estas opciones y oportunidades, sobre todo que el mundo nos está dando para insertar a la Argentina y la importancia de la inserción. Recién pensaba que decía Karina la cuestión del Pacífico, de Asia, cómo Brasil se ha acercado a África en la última década, cómo Brasil logró identificar a sus socios comerciales complementarios para aumentar también sus exportaciones y aumentar la balanza comercial. Bueno, ¿cuánto hay, no, para aprender eso también? Y una última, una anécdota muy cortita. Este año, la representación del CAI, sí, gracias también por esa posibilidad. Participé en Turquía, cantaba en Forum Diplomacy, donde había una gran representación de Oriente. Argentina no estaba representado, a mi forma de ver, podría haber sido una gran oportunidad. Había representantes de África, de Medio Oriente, de Asia. Y hablando con un colega de Kuwait, me decía, ¿y Argentina qué le compra gas y petróleo? Le digo, no, Argentina tiene unas principales reservas del mundo. Ah, ¿y a quién le venden? El gas, por ejemplo, se lo venden a Europa ahora con la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania. Le digo, bueno, no, hay, recién lo mencionaba, ¿no? La cuestión de las capacidades exportadoras con Ernesto. Hay algunas cuestiones internas en Argentina que tenemos que tener que resolver para que lleguen. ¿Y por qué no lo hicieron? Bueno, preguntas básicas, ¿no? Que obviamente tienen sus complejidades en el medio, pero me parece que representan también las posibilidades que la Argentina tenemos y ojalá que esas preguntas básicas las podamos concretar también con el apoyo, obviamente, de estas políticas públicas que ustedes también mencionan. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a todos los presentes aquí en el salón. Igualmente, sé que hubo muchas preguntas que recibimos y pido disculpas para ser respetuosos del tiempo del seminario. Vamos a abordarlas en todo caso y los invitamos también a quienes estamos aquí a acercarse a los expositores para conversar. Muchas gracias por este primer seminario. Estamos en contacto. Muy disposición.